Y muy buenas a todos, bienvenidos mis queridísimos amigos, Argonauta, aquí, el crack de los crack gamer, el mejor, el más guapo, pero no tonto, el imparable, MisterzdYT. Estamos en el capítulo 3 de Lost in Random, pero en el capítulo anterior que duraba una hora, ¿vale? No me he dado cuenta cuando terminaba el vídeo. Pero esta vez voy a estar atento a la hora, ¿vale? Bueno, vamos a coger la llave que lo dije en el vídeo, ¿vale? Y no me di cuenta que se terminó ahí. Una llave, una criatura de bronce llena de adornos que he jurado dedicar su vida y abrir una cerradura completa. Vale, esta cerradura, la llave, se abre la puerta que estaba antes cerrada. Así que vamos para allá. Vale, ahora tenemos como dos caminos. Vamos a coger la parte de la derecha, ¿vale? A ver dónde nos lleva esto. Mira, aquí tenemos una persona. Hannah Jalón. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Venga, haz tu pregunta. Un perro disfrazado, un robot, un maravilloso hombre jolata. No es nada serio, además no tengo que darte explicaciones. Maybe I start talking to other people instead. Maybe I start telling them all about you. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen. And she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. No tengo ni idea de lo que me estás contando. Déjame en paz. If I wanted to cause you trouble, you'd already be in it. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Vamos, Dalirio, que te vaya bien. Ya que estás tan apuesta en dados problemáticos del corriente de la devastación, ¿qué puedes generar? Oh. Venga, di. Feisty little one, ain't ya? No need to threaten the curious. Do say I to the Queen once she does find you. Yo sé que daría los recuerdos de la reina cuando lo encuentre para darle una paliza por secuestrar a nuestra hermana. Bueno, Dalirio, venga, sigue. Que sí, Dalirio, venga. Vale, tenemos una... ahí tenemos el primer libro. Dalirio, aquí. Vale, vamos a activar esto. Vale, ahí veo un jarrón que ahora vamos a romperlo. Vale, ahora con el otro, venga. No hay un puente que se puede resolver. Ahí está. Pan comido. Venga, sigamos. Ahora vamos a leer el libro. Vamos a romper los jarrones. Y luego voy ahora para comprarme una carta buena. Vale, simplemente nos queda una página del libro. A ver, vamos a leer el siguiente libro. Vale, esto es. La vida era una locura, pero Bella era un caos esplendid. Quienes tenían un dado arrebatan el resto de grandes torneos para ganarse el favor del rey o la reina, o simplemente el de sus rivales. Las normas eran salvajes y arbitrarias, y más aún las partidas. En el fondo todo azar estaba encantado con los juegos y los domadores. Bueno, sigamos. Ahora cogeremos el siguiente camino, que es el que estaba a la parte de la izquierda. Hemos cogido de la derecha, así que ahora cogemos a la izquierda. Vale, nos queda un libro más. Ahí tenemos a nuestro amiguito. Y vamos a abrir por fin la puerta de la llave. Ahora sí que sí, hombre. Calle y doble sentido. Vale, vamos a romper esto. Vale, parece que estamos en un comercio. Calle comercio estamos, ¿eh? Vale. Vamos a romper esto. Vale, vamos a echar un vistacito a ver si hay algo que romper. Mira, aquí arriba hay jarrones.
Mira, aquí tenemos a alguien para hablar, ¿eh? Tito Piquite. Ay, ¿y esa cara tan larga? ¿Estás bien? ¿Y esta cara tan larga? Inspiration. I'd trade my Gubblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gubblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are El you? dado no está en venta. No te acerques a él. De hecho, no, hombre, no me voy a hacer eso. I figured. Es mi amigo. Probably wouldn't fit too many folks anyway. Plus, people have traded costumes before. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Pues claro, si puedes que no. O puede que sí, o puede que no. Claro. And maybe ¿Qué se sabe? I'll offer you something amazing in exchange. Until then. Vale, nos vemos, Tito Duque. Vale, pues nada, sigamos avanzando. Dosito, oye. Vale, tenemos una misión de Dosito, ¿eh? Salva a Dosito, de los caballeros reales. No, lo que... Antes de salvar a Dosito, vamos a coger esto de aquí. Dalilio. Venga, dame monedas. Espera que sean buenas, ¿eh? Bueno, algo es algo. Mira, aquí tenemos algo para romper. Para este vídeo voy a intentar hacer todas las misiones, ¿eh? Calle de los canallas. Vale, a ver. ¿Vamos a hablar con él? Bueno, espérate, antes de hablar con él vamos a salvar a Dosito. Mira, aquí tenemos otro para romper. Otro jarroncito. Vale, sigamos. ¡Aguanta, Dosito! ¡Voy a rescatarte! Vale. Me voy a concentrar en la pelea. Vale, esquivamos. Hay que conseguir cristales. Vale, perfecto. Rompemos más cristales, ahí están. Aún no vamos a tirar aún los cristales, aún no lo voy a tirar. Vale, ahora sí que sí, lo tiro. ¿A qué dado nos toca? Un 1, ¿en serio un 1? Con esto no voy a hacer nada, ¿sabes? No, sigamos. Joder, tío, que esclavaraja. Y encima el dado que nos toca. Anda por Dios. Cuidado. Tío, que no veo nada, ahora. Vale, si transporto los cristales. ¡Alirio! Vale, tenemos el dado. Vale, un 2. Ok, vamos a coger el arco. Sí. ¡Vamos! ¡Cuidado! Esquivamos. Vale, sigue matando. Joder, tío, he fallado a posta en ese arco, tío. Tú, el arco está rotísimo, ¿eh? Vale, tenemos otro vez el dado. Vale, un 2. Cogemos esto y hacemos como... Ahí está. Ahora hacemos esto y atacamos. Esquiva. Bueno, y me tiene que dar el otro golpe. Increíble, increíble, chaval. Nada, espérate que me da el otro. Venga, otro, venga, otro más, venga, otro más. Joder. Vale. Espérate que aparece mana, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Vale, hay que con más cristales. Vale, perfecto. Tiramos el dado. Vale, un 2. Cogemos la bomba. No, lo quería colocar en otro sitio. Increíble, tío. Vale, ataque aquí a todos. ¡Vamos! Explotó. Vale, atacamos a este. Vale, se me ha roto la espada. Vamos a pillarlo. ¡Talillo! Ahora. Vale, perfecto. Queden estos dos. Vale, perfecto. Conseguimos más energía de cristal. Pues es que los combates cada vez se va a complicar más, ¿eh? Vale, tenemos el dado.
Vale, Londos. Vamos a con la espada. Y atacamos. Vale, sigamos atacando. Esquiva. Recarga. Y ataca, ya está. ¡Vámonos! Lo conseguimos. De nada. Besito. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregger. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Quizás en otro momento. ¿Qué es un grumegrego? You don't know what a Gubblegregger is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Ok, no tengo ni idea lo que es un grumegrego, pero lo sabremos más para adelante. Bueno, 110 monedas me han dado. Bueno, vamos a bajar, dale, John. Ahora sí que vamos a hablar con el otro, ¿eh? Vale, vamos aquí, a ver qué me dan monitas. Ni tan mal, ahora damos 515 monedas, ¿eh? Vale, antes vamos a hablar con estos dos, ¿vale? Kinky Doblez. Vale, vamos a hablar con él. I love the upside down town. It's a whole second to town. A mucha gente le gusta. ¿Acaso le gusta a mucha gente? And I can't stand them. Bueno, acaba de cambiar otra vez la personalidad, ¿eh? It's a huge Ahora su otra personalidad lo odia. Espera, pensaba que te gustaban. Menudo cambio. Sorry. You must have been speaking to my other half. I hate it. By which I mean, it rules. Cambia de personalidad mucho más rápido que los demás. Decídete, hombre. Yeah, that's kind of my whole thing. But one thing will always remain consistent. My love for the upside down town. It's beautiful and great and... I hate it. Worst idea we ever had. Como me encanta la personalidad de los demás, ¿eh? Como me van cambiando. Disaster in waiting that will make everyone happy. To die one day so that they can escape this horrible monster city. And then go to heaven, which will be exactly like the new upside down town. Me tengo que ir. No pasa nada por encontrar algo que solo sea normalito, ¿eh? You know, my doctor said the same thing. Pues si lo dice tu doctor. With the upside downs of this world all the time wasn't good for me. I called him an insensitive low roller and left, but maybe this time I should listen. Vale, vamos a subir la escalera que me tiene intriga. A ver lo que tiene aquí arriba. Es que aquí arriba tiene que haber algo, vamos. Creo que algo para romper, ¿eh? De los jarrones. Mira, como lo sabía. Pues nada, sigamos avanzando. Más jarrones que rompemos, más monedas que conseguimos y más conseguimos más cartas. Bueno, ahora con las gemelas estas. Cat y Zut. Yo lo pillo, ¿sois gemelas? Indubitably. We're twins. We finish each other's. ¿Y tú qué pasa? ¿Que son un zipizape o qué? Double each other's happiness. We share each other's husbands. ¿Cómo? We multiply each other's. Wait, ¿Cómo que what? marido? What? You said we share each other's husbands. Yep, I don't. You've been kissing my husband. ¡Oh! ¡Ostras tú! Oh my God! La que se ha liado. It's double the fun. Please excuse us. We need to talk about this. No hay de que no pasa nada. Arregladlo vuestro malentendido. Yo me piro. Leonardo Lunar. Vale, sigamos por acá. Aquí tiene que haber algún canón por acá. O romper. Sí que hay. Ahí. Vale. Wanda lista. Vale, vamos a elegir fantasma. Plaza de Londos. Vale, parece que tenemos que ir al centro, ¿eh? Vale, aquí tenemos la primera misión y la segunda misión. Y tenemos una puerta por abrir. Y tenemos el mano de las cartas ahí. Vale, ok. Antes vamos a hacerlo del centro. Behold, the door to Three Town. Alas, the door was sealed shut, and only a roll of a 3 would open it.
but Even's friend was 1 dot short. He could only roll a 1 and a 2, and Even would have to find a way to upgrade him. De momento no sabemos nada para qué sirven las botellas esas, saltarina. What's up with these little guys? Well, I wonder if they could fix you. Buah, esto parece un tablero de ajedrez, ¿eh? Tiene pinta. Historia de las ciudades. Bueno, que está invocando guerreros. Llega hasta el final. Arena de juego. Ostras, cuidado. Arena de juego. Está dentro de un tablero gigante. Es un tipo de partidas especial donde debes cumplir un objetivo para ganar. El objetivo de este juego de tablero es muy sencillo. Lleva la pieza hasta la última casilla. Haz una tirada con delirio. El peón avanzará ese número de casillas cuando reúnes el tiempo. Cuando la pieza cae en una de estas casillas, aparecerá una burbuja ralentizadora. Cualquier enemigo o proyecto que haya dentro se moverá más despacio. Si mueves a la pieza aquí, un pájaro, el del tesoro, sobrevolará la arena. Dispararlo para que suelte el tesoro. Consejo, crees que la batalla es demasiado difícil. Modifica los combate del menú. Vale. Pues bueno, vamos allá. Vale, a ver, vamos a conseguir los cristales estos. Joder, es que la puntería. Vale, hay que conseguir barajas, ¿eh? Vale, peto, sigamos. Lo voy a poner como marcado. Vale, tira el dado. Vale, que me tocas un 2, perfecto. Vamos a coger esto, mala fortuna. Para tener un 3. Más a las chinas. Y el temporizador. Ahí está. Y ya está. It seemed as though Dicey was affecting that giant board game. Porque así los paro. Vale, perfecto. Guay, increíble poder, ¿eh? Para pensar a los enemigos. Cuidado. Vale, perfecto, sigamos. Vale, te he guardado. Vale, ahora me sacas un... Vale, perfecto. Vamos a coger ahora esto. Con esto hacemos lo de la espada. Vale, golpeamos la espada. Que ya estamos llegando, ¿eh? Vale, atacamos. Esquiva. Sigamos atacándole. Esquiva. Vale, atacamos. Vale, otro fuera. ¡Oh! ¡Otro un enemigo nuevo! ¡Ostras, qué guapo! Tú, cuidado con este enemigo, ¿eh? Este es nuevo, este dispara. Vale, atacamos. Lanzamos el dado. Venga, Darilio. 1-1, no me fastidies. Vale, hacemos esto. Más, vamos a hacer el de la suerte. Cogemos la espada. Y también cogemos la bomba. Y lo vamos a poner justo aquí donde está el enemigo. Y ya está, terminamos el turno. Vale, pájaro del tesoro, cuidado, Cuidado con los pájaros del tesoro. No, y se me va para allá el cabrón, tío. Vale, atacamos con el... Ahí atacamos esto. Vamos. Seguimos atacándole. Vamos, uno fuera. Vamos por los pájaros. Tío, el del tesoro. Vamos, le di. Las monedas que nos sale. Vámonos. Vale, perfecto, cuidado aquí. Le hemos dado la moneda, Vale, cuidado, Cuidado que se nos viene. Cuidado que no se nos viene. Complica, que se nos complica esto. Como los cristales. Vale, la que se está montando. Vale, vamos a pillar lo del arco. Y ya está. Nada, que ya estamos llegando, Uno más. Ah, no, ya me lo he hecho, ¿no? Ah, no, uno más y ya me lo hago, Vale, perfecto, sigamos.
Vale, otros fueron. Joder, no para de venir los enemigos. Vale, bien. Siga. ¡Joder! La que estoy fallando con el arco. Nada, he fallado todos con el arco. Todas. A ver, a ver. Vale, cogemos la espada. Y ya está, creo que lo he hecho, ¿no? No, 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 me quedan dos tiradas más. Dos tiradas. Vale, recargamos el arma. Vale, perfecto. Atacamos, esquivamos. No, tío, antes de darle el relámpago. Antes de darle el ataque con el relámpago. Vale, vamos, uno fuera. Otro fuera. Quedan los que vuelan. Tiro el dado, el dado de nuevo. Vale, ahora hacemos esto. Más este. Ahí está. Ya está, creo que lo he conseguido. ¿Cómo? ¿Que hay cuida más? Vale, aún queda más, aún queda más, aún queda más. Vale, perfecto. ¡Vamos! Cogemos esto. Tiramos el dado. Hacemos esto más la vida. Y ya está, por fin lo hemos hecho. Hemos completado el tablero. Y así se hace, gente, un jaque mate. Vale, ¿ahora qué? Vale, abrimos la puerta. Esa puerta se abre. Máster de la partida. Si hay una pieza, se moverá a una casilla más luego recibirás otra carta. Interesante, ¿eh? Interesante. Vale, Dalío, métete ahí dentro que necesitamos las monedas, ¿eh? Vale, perfecto. No la había visto esa, ¿eh? Lisa misteriosa. Vale, vamos a hablar con ella. A ver qué nos dice la Lisa. ¿Te conozco de algo? ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi hermana? Se parece a mí, supongo. Necesito esto. Quiero encontrar a mi hermana. But there is something else you may be able to achieve in the meantime. You see, I've noticed that you have a dice with you. Pero además si escucháis a mi hermana, a mi familia, habrá recomendado. Es que no sé por qué se escuchan en los cascos. No es dado, es un perro disfrazado. A este no lo corresponde de nada. Indeed, indeed. I am just speaking hypothetically. So, let's say, hypothetically, you have a dice, which of course you don't, which means you, hypothetically, have experience in their identification and true nature. I've heard tell of a dice circulating Cellar Street. Of course, it's been so long since a true dice has been here. People don't entirely recognize it for what it is. And if these rumors were true, well, I dare say you could be the one to find it. Folks dimly sense it has value. They treat it as something rare and unique, say a fossil, not knowing its true value, its true nature. I believe someone like yourself could trade for it, or at the very least, trade up to it. Hypothetically, of course, and if you did hypothetically succeed in possessing such a dice, well, I'd be interested, and I'd make it worth your while indeed. ¿Cómo voy a encontrar otro dado? ¿Cómo puedes saber que eres de fiar? Y no vas a tangarme. Oh, goodness. You can't, child. But you can trade with me. That's all I'm asking. I've told you all I can. Except... Aunque... Suéltalo, señora, venga. Except that I've heard whispers that
someone is buying words. ¿Comprando palabras? And someone else is selling them. And that would be Ahora echaremos un ojo a eso. Make yourself useful, child. Trade and trade until, before you know it, you've got your hands on one of those dangerous, awful, deadly dice. And then you give it to me. Un premio para morirse. Consigue buenos tratos. Take care of it. Pues nada, aquí conseguir unos tratos. El truco trato no, el otro trato. Vale, rompemos esto. Pero aquí algo... ya, aquí miran los sitios para romper, los lugares que tenemos que romper con la cosa esta. Vale, a ver, vamos a echar un vistazo para acá. Vamos a hablar con con la señora de los tratos. Antes a lo último vamos a hablar con el científico, Ahora hablaremos con el científico. Vale, dale, métete aquí. Vale, ahora hablaremos con él, ¿vale? Vamos a romper esto de aquí. Vamos a echar un vistazo por este sitio de aquí, de este lugar. Y aquí tenemos otra... ¡Joder, Manu, tío! Tienes que ser... Ahora, bien le he dado al carro. Vale, aquí estamos contando una calcha. Ok, vamos a pasar esto. Vamos a los otros sitios. Vamos a intentar ver si puedo completar alguna de las misiones de aquí. Ahora, vamos a hablar con la mujer esta que teníamos antes aquí. ¿Cuándo vista? Me gustaría saber si me venderías tu palabra más rara. My rarest word? That's a tall order. What do you have to offer in trade? Este dado, una palabra rara, me sé un chiste. Let's hear it. ¿Qué animal tiene un apellido? What? El perezoso. That is worth only the most common word. Here you go. The. Enjoy. It's worthless and nobody will trade you for it. What do you have to offer in trade? Una palabra más rara. I'm listening. Una palabra para usar cuando se alimentan los astros. Ese día se da cuando tres más cuerpos celestes se alimentan. I like the amount of Y's in that word, but 3 or more planets. Oh, that's a hard sell here in Two Town. I think that's a pass from me. Joder, como anda vista, tío, pasa de todo. Me sé otro chiste. Let's hear it. ¿Qué le dice a un pato a otro pato? How? Estamos empatados. Oh, tío, los chistes más malos. Sorry. Not a fan of que no es de chiste la WandaVista. Pues nada, no voy a decir los otros chistes, hombre. Todavía me sé otra palabra rara, The last one didn't do anything for me, but I'm listening. Una palabra que describe un proceso de aprendizaje. Una palabra que da gusto de mirar. Vamos a decir esto, aprendizaje. Embelezoso. Significa que algo es cautivador. How does a small girl like you know an adult word like that? Me la enseñó Germán y un chatarrero de la Bella 1. Adlubescence. Learning it is a pleasure. The breath of the essence sound, the mouth feel of adlub. Oh, the rarity of it. Oh, this is a word I can definitely sell. Tell you what, I'll give you a great word in exchange. Vamos, conseguimos la palabra rara de Wanda. ¿Qué le deleite a quién? Close. Oblectament. It means Deleite. a source of delight. For example, learning adlubescence is an oblectament. Thank you again, kid. It's been a pleasure doing business with you. Gracias. Bye. Ha sido un deleite hacer negocios contigo. Beautiful. Use it well, kid. Vale, por fin hemos conseguido la palabra rara para dárselo a Elisa. Intercambia tus palabras. Vale, recompensa. Escribe aquella placer para el sentido quien lo daría algo valioso. A cambio, la palabra así en la calle de comercio. Vale, vamos a hablar con el nota este de aquí al lado, ¿vale? A ver qué nos cuentan. Hello. Jael. Can I interest you in a potion? Sí, claro. Wait a minute. I don't know you. I only sell potions to my regular customers. I don't give out my art willy-nilly. Oh. You're not from around here, are you? No, no soy de aquí. Soy nuevo. It would be logical to give her a summary of the town that she finds. Tiene doble cara, ¿eh? Por I atrás. was getting to that. Jeez.
It would be logical of me to give you a summary of the town you find yourself in. As you may have noticed, we're big into duality here. Even though it has its not unsubstantial downsides. By the card makers, I'm speaking, Jorid! Estás fatal. Split personality, though ours is more unfortunate than most. Jared and I don't agree on very much these days. ¿Y eso pasa lo mismo todos? ¿O lleváis todos juntos? Keen question suggesting a logical mind. Everyone in Two Town is split, but it's not always the same way. I am fated to always be battling my other half, but even on my worst days, I know that it's fair. We battle it out and it's a great system. As you can see, Jorid and I are in conflict a lot. We want different things in business, in life, in love. In that some of us don't want love because it's an illogical distraction. And some of us want to get mad kissy. Also, we are at loggerheads over the direction of our business. But not for long. I am working on a potion to decide this once and for all. Una poción. ¿En qué consiste vuestro negocio? The manufacture and sale of potions. It takes science and creativity, which I have. And fact and logic, which I have. Jared here does science by intuition. It's incredible. By which I mean it's literally not credible. You know what? I have had it with your condescending and your precious logic. An emotional and frankly embarrassing response, dare I say, cringe-worthy? You two enjoy talking. I'm out of here. La 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 la, can't hear you. La 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 la. No lo soporta yo y al otro, ¿eh? We have a few moments of privacy. There is one thing. That potion I mentioned. I need ingredients to finish it. And I'm afraid time is of some matter because my partner is working on a similar potion. One that will lock me out for good. It's logical, therefore, that I finish my potion first. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I would appreciate it. De acuerdo, no sé si quiero presionarme. No, vamos a hacerlo. Vamos a ir a darles. But that sounded like a yes? Excellent. I require 3 bloobs. Unremarkable organisms distinguished by their loud screams. Listen for their sounds and you'll find them. And don't worry about harvesting them for my experiments. My research indicates that it is actually quite ethical and logical for me to do this. ¿Y si los blues no quieren convertirse en sopa? I assure No you dicen it los makes daños los no blues, ¿eh? difference to them. They loathe their existence all the same. All I require is that you find 3 bloobs for me. 3 blues. I'll have all that I A ver lo que es eso. Oh, and there's a mighty reward in it for you. Ah, que me ha dado una What recompensa. I've said is highly intriguing, and if I were you, I'd go find those bloobs promptly. Farewell, kind stranger. He's gone, yeah? Creo que sí, se fue. Perfect. Listen, before you go, that potion that we're working on, I need ingredients first to finish it. Because as soon as he gets control again, my partner is going to invent a potion to lock me out for good. No te preocupes, yo te lo daré a ti. Stopping him. It's logical. So, if you'd be so kind as to find what I need before that happens, I'd Va mucho be texto. much obliged. De acuerdo. Perfect! Oh, perfect! Okay, I'll need 3 bloobs, same as him. Que sí, lo sé. Give them to me. Oh, Okay. and there's a reward in it for you. I know, it's so intriguing. If I were you, Historia con 2 I'd caras, go vale. Encuentra el find primer those blue. ingredients to discover what it is. O nada, a saber lo que son esos blues, porque vamos, hay que encontrarlo para hacer esta misión. Vale. Mira, ese no estaba antes ahí, ¿eh? Vale, creo que ya escucho un ruido, ¿eh? Hondo tropazo. That noise! Dang it. I'm trying to sleep, and that blabbed Ojo, Blue, is acaba de up decir on Blue, my ya me roof encuentro el making a vero. ruckus. ¿Qué es eso? ¿Qué puedo hacer? Tengo que atravesar la puerta de la Villa 3. ¿Qué puedo hacer? Lady, you'd do an old man's heart good if you could see your way to clearing those dang bloobs off my roof. All I want to do is nap. I'm old.
I've spent more hours awake than anyone, and I deserve some moments of blessed unconsciousness. Quiet unconsciousness. You'll help me, won't you? I'll reward you or something. Claro que te ayudaré, hombre. Thank you, Por supuesto. little one. You've made an old man's heart want to fill with hope, which will happen as soon as Aquí this están old para ayudar. man's ears are no longer filled with cotton to keep that darn noise down. Please don't dawdle now. I'm very... Ya sé que estás muy mayor, hombre. Se te ve la cara de viejo que ya llevas ahí con esos pelos. Vale, vamos a ayudar al hombre este que está ya con el insoportable con los blues, con los ruidos. ¿Eso es un idioma? ¿Estás hablando conmigo? ¿Eh? Vale, creo que voy a terminar aquí con la conversación. Te vienes conmigo. Vale, ya nos quedan 2 blues, ¿eh? Venga, sigamos. Un blue puede que sea una de las criaturas más útiles de azar. Puede que las autoridades no hayas hecho en creerlo. Ok, vale. Tío, de verdad, cuando veo los sitios me queda como atascado. De nada, hombre. 100 monedas nada. Bueno, algo es algo. Sigamos, venga. Vamos a hacer las otras misiones, ¿vale? Nos quedan 2 blues. Vale, el de esta ya la hemos hecho. Así en este capítulo completamos todas las misiones que podamos. Vale, a ver. Ahora hacemos la misión de todito. Vale, ahora que tenemos la palabra, vamos a hablar con el Tito Duque este. Bueno, Tito Pequite. Hola, Tito, ¿has hecho algún negocio en una agencia? Hoy lo vas a hacer conmigo. Tengo una palabra con la que podríamos hacer un trato. A word? Now that's interesting. I've never traded in words before. This could be a whole new marketplace. What's the word? Se llama deleite. Oh, that is a beautiful word. Oblectament. I would like some oblectament, please. Yes, it is a good word, and that means it has value. Anything with value I can trade. Oh, this is going to be great! Let me compensate you for that word by giving you a Gubblegregor in exchange. They're very futuristic. ¿Qué es un grumigrego? Es que no tengo ni idea qué es. Imagine not knowing what a Gubblegregor is. Hilarious. You're all right, kid. Good sense of humor. Here's the Gubblegregor. Just be sure not to use it in full reverse. We all know what happens then. Ok. Sí, claro, lo sabremos. No lo tengo ni idea de lo que es eso, ¿eh? Vale, a ver lo que es. Mira, yo veo un blue. Un griego. Con esto puedes comunicar lo que quieras. También puedes intercambiarlo en la calle comercio por arco de valor. Ah, amigo, vale. Vale, lo pillo. Bueno, otro de estos. Ya me queda uno. Tú, pequeñín, te vienes conmigo. En serio, vaya. Venga. Vale, nos queda uno más. Y ya... Ahora iremos con el científico ese. Que sí, ¿para qué siempre me sale esto, tío? Ahora lo que vamos a hacer es darle el grumigrego a nuestro amiguito. A ver, vamos a ver con él. Joder, tío. Espero llegar al sitio para guardar el capítulo, gente. No creo que esto se me dure 1 hora, ¿eh? No creo que pase como el anterior. Vale, vamos a darle el grumigrego al 27 este que hemos observado. Please, trade the Gubblegregor to me. I'm sure this skull I'm offering is invaluable. Creo que paso, Thank you. Forget it, it's not important. But this has got to be the... De nada, hombre, aquí estamos. Vale, pues ya tenemos el premio para él. Se lo voy a dar, ya está. Un dado de 4 caras muerto. Ese antiguo dado falleció hace tiempo en la época de la carrera sin dado. Vale, hay que darse la lista a esto, ¿eh? Vale, pues la única cosa que me queda es coger el Brook, que ya sé dónde está ya el otro. Que está ahí arriba, en la escalera. Vamos para allá. Vale, perfecto. Así me da tiempo a terminar el vídeo. A ver si llegamos a ese sitio de allí. Mira, aquí está el último Ború. Vale, ahora voy a recogerte. Que sí, que sí, hijo. Se abra tu idioma.
Vale, que sí. Joder, ¿por qué siempre me sale esta cosa, tío? ¿Crees que te cojo yo? Bueno, sigamos, venga. Vale, pues nada, hablamos con el científico y ya creo yo que hemos completado más o menos la misión, ¿eh? Vale, vamos a hablar con el... ¿Cuál es este? You have the ingredients! Brilliant! Remember, you did say you'd give them to me. Que sí, hombre, venga, toma. Thank you! Oh, thank you! De nada. Okay. No me que te sientes raro, hombre. It's just me! For the first time, it's just me! Espero que el premio que me pase ya sea algo bueno, ¿eh? No vayas a ver una mierda de cosas. Que te veo venir. Distilled down to its purest essence. I hope it treats you well. You know what? By the cards, I think I'm actually going to miss. It's so quiet without him in my head. I may actually miss him already. He'd say that's only logical. It's funny. Vale, a ver qué me va de recompensa. Vale, Natalia Oxidadora. Aparece una campana oxidadora que cura a la domadora si está cerca. El efecto dura 60 segundos. ¡Oh, buena carta, eh! Que bien que no me he comprado tampoco esa carta. Bueno, sigamos. La única misión que me queda de este sitio, a ver, es de Elesa, vale. 3 de 5, 2 de 4 y 1 de 2. Así que vamos a hablar con Elesa para completar la primera misión que me queda de aquí, seguramente. Y sigamos con esto. Tengo un cráneo falsificado y película que podrías interesarte. Impossible. Let me see. Toma, verlo. By the card makers themselves. Hombre, que sí, un dado. It was a die. No lo habrás matado tú, ¿no? Pensaba que no contaría uno. I expected you would, child. This poor dice has seen so much. I want to say thank you. De nada, hombre. It's been so long since I've seen a dice. ¿Qué has dicho, Dalirio? That alarms you, doesn't it? Yes. Dice. Hombre, que los dados sí que pueden morir, hombre. Como todas las We personas. found that out in the no dice war. No tengo tiempo para este asunto, Lesa. Ah, don't worry. Your secret is safe with me. As for this poor dice, I'm going to return it. Al Señor de la Valle de la Suerte. Yo he estado allí un momento, ¿lo conoces? Buena suerte, debo marcharme. Goodbye, child. Take care and random rules. Pues nada, hemos completado la misión de aquí, ¿no? Vale, 180 monedas, 4 de 5, ahora sí que sí. La única misión es la del centro. Bueno, centro, por toda la cara pone ahí centro, ¿sabes? Bueno, sigamos. Creo que ya estamos llegando al sitio para dejar el vídeo, ¿no? Al capítulo. Aún no sabemos quién es el Londos este, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Y este monstruo? ¡No, Dalirio! Espero que no está muerto, ¿eh? Está vivo. Oh, a dice? Where did you come from, little one? ¡Ni se te ocurre comértelo! Deja en paz a mi amigo. You better smarten up and look where you're going, alright? Well, you're very angry for someone so small. I'm not small. You're a big clumsy giant who goes around sitting on my friends. Again, I apologize. It was an accident. Alright, apology accepted. Look, I'm trying to find my sister, and I've got to get through that big old door. Hombre, es que tenemos que encontrar a nuestra hermana, hombre, que no podemos dejarlo así como son. Seymour, haven't seen your sister. Tíope se llama. The thing is, I don't see too much of anything these days, and not since the nanny confiscated most of my eyes. ¿Cómo? Te quita el ojo ella. Tiene una tata. Not like that. Nanny Fortuna, old lady, right hand of the queen. She is as mean as she is old. Anyway, once she gave my eyes to the mayor, they disappeared. I haven't heard any news about them since. Espero lo conozco. Fue ella quien se llevó a mi hermana.
So, it seems like we both have a reason not to like her. A mí tampoco me gusta la tata esa. The Civil War and freedom, you know, tried to desert it and got sentenced for treason. I wasn't doing any good there anyway. I'm a lover, not a fighter. But enough about that. What's up with this? Dice! I haven't seen a real one in years. I see you're missing a couple of pips, little one. ¿Por qué no puedo pasar sin más por la puerta de Trina? You are new, aren't you? Door to 3 towns forever locked. Keeps the district separate by order of the Queen. You'd need to roll a 3 to open it, and since nobody has a dice anymore, well, they stay closed. But your little friend's so close to 3. I could fix you, but... Pero, ¿qué? But I can't. Joder. Unless I get my missing eyes back. Oh, if only a brave dice wielder would find No te preocupes, tío, Pe, nosotros nos encargaremos. Si te ayudo, me ayudarás tú a mí. Yeah, absolutely. I'm certain the nanny passed my eyes on to the mayor. Vale, pues tenemos que hablar con ese alcalde. She'd given them to the right mayor. Getting them back would be easy, but she gave them to that upside down one. Ugh, what a nightmare. ¿No pueden pintarle el punto a Dalí y ya está, hombre? Oh, that's a good one. Listen, even if things were that easy, do you think we'd all be here? Heck no! We'd all be in Sixtown, living the high life, relaxing by whatever it is that Sixtowners relax by. A pool of gold, probably. Sadly, it's not that easy, even. Especially not since that nanny has given my eyes to that nightmare of a mayor. So, yeah, find my eyes, and I can definitely help you. So, you'll help out old Seymour? Te ayudaremos, haré lo que pueda. Thank you. Be careful with that two-faced mayor. Okay. Lo tendré en cuenta, Tríope. Espero que el alcalde no me dé problemas. Tengo algunas preguntas sobre Tiana. Háblame de la Tiana. Oh, it's a bad place. It's one of the 6 towns, one for each side of the Queen's black dice. We used to be united, but that was generations ago. Before the No Dice War, Random has seen a lot of war. Háblame de la guerra civil de Trina. Oh, don't get me started, kiddo. The town's being ruined by a family of triplets. It's petty sibling rivalry on a humongous destructive scale, with no end in sight. Será mejor que hable con el alcalde. Even decided that she felt a kinship with this sad, large monster. He'd been hurt by the same people who took her sister. She had the sense she was the only one who could help him. And she had the sense... Pues bueno, chavales, espero que paséis bien. Activad la campanita, suscribiros si no estáis. Sígueme en redes sociales, en mi Instagram, mi TikTok. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.